El día de ayer se prorrogó por otros 30 días y por cuarta ocasión la vigencia del régimen de excepción. Es profundamente preocupante cómo la política de seguridad de nuestro país es prácticamente inexistente. Es preocupante cómo el Estado salvadoreño no es capaz de enfrentar el problema de la seguridad ciudadana y del combate al crimen organizado sin pasar por encima de los derechos más fundamentales de la población salvadoreña. Ayer me pronunciaba durante la sesión plenaria y alzaba mi voz por aquellas personas inocentes que han sido detenidas de forma arbitraria y también por sus familiares que están al mismo tiempo denunciando y alzando la voz por estas arbitrariedades. Me parece que, como ya lo dijimos desde antes, no es necesario un régimen de excepción para combatir el crimen. No es necesario un régimen de excepción para ofrecerle seguridad a los salvadoreños. No es una política sostenible. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ocuparlo también como una excusa para abusar de los fondos públicos? Por lo tanto, mi postura fue de oponerme a la medida en tanto no es integral, no es sostenible en el largo plazo ni en el mediano plazo y además está teniendo un uso bastante electoral. Ayer quedó en evidencia con los discursos y también queda en evidencia que se sigue reaccionando con improvisación a los problemas de la población sin un plan adecuado. Diputada, hay varias propuestas por diferentes partidos para ayudar a las personas que han sido detenidas injustamente. Sin embargo, esas propuestas no pasan a la comisión, de hecho, ni llegan a la comisión. Ya es una práctica común de esta Asamblea Legislativa y pasará a la historia como la Asamblea Legislativa que no ha querido dialogar, que no ha querido escuchar, que no ha querido construir consensos. Pasará a la historia como la Asamblea Legislativa que se ha dedicado a imponer leyes sin conversarlas con la población, sin dialogar con otras fuerzas políticas. Y cuando se niega cuando se niega el derecho de un ciudadano, de un grupo de ciudadanos o de un diputado o diputada de poder proponer y que su propuesta de ley sea analizada y pase por todo el proceso, se les cierran las puertas también a quienes tienen esas necesidades y se han visto representados por esos funcionarios de la Asamblea Legislativa. Diputada, también se aprobó la reforma al artículo 29 del Código de Trabajo, en donde dice que las empresas pueden asegurar a las personas que van iniciando. ¿Esto ayudaría de alguna manera a todos los trabajadores? Aquí es importante decir que en la reforma a ese artículo 29 del Código de Trabajo di mi voto a favor. Durante mi rendición de cuentas, en mayo de este año, expliqué cuáles son los criterios que ocupo para votar a favor, en contra o abstención de las iniciativas. Un criterio que se ocupa para votar a favor es cuando las reformas crean derechos o extienden derechos de las personas. En ese sentido, aquí se está extendiendo el derecho a la cobertura de la seguridad social de trabajadores que estén en periodo de prueba o en periodo también o en trabajos eventuales para que puedan tener cobertura de la seguridad social. Eso extiende un derecho, es adecuado. Entonces, voté a favor y es necesario que sigamos ampliando y sigamos trabajando por una agenda de derechos laborales más extensa y dialogar con todas las fuerzas del mundo del trabajo. Diputada, solo una última pregunta. Ayer el rector de la UES decía que el régimen de excepción era como la última medida que tenía el gobierno para apoyar, para frenar la situación de violencia. ¿Usted cree que es necesario retomar las leyes normales para trabajar esto y ya no seguir? Yo sé que usted ha expresado que está en contra, ¿verdad? Pero ¿usted cree que eso era la última alternativa que tenían las autoridades? Es que, según la Constitución, un régimen de excepción es la medida más extrema que hay para recobrar el orden público. Eh, pero si no hacemos lo más básico, que es que se cumplan las leyes, que el sistema judicial funcione, que vemos que no funciona porque encarcelan inocentes, pero ayudan a escapar a los que tienen responsabilidad penal. Entonces, si no hacemos lo más básico, hacer lo más extremo resulta incluso contraproducente. ¿Por qué no invertimos esfuerzos en un sistema de justicia más independiente, en un sistema de justicia que respete los derechos,
en investigación criminal adecuada. A ver, todos esos miles de personas que están detenidas, ¿a cuánto se les ha podido llevar a cabo un juicio adecuado con unas pruebas sólidas o no para determinar su responsabilidad? Entonces yo creo que la ley debe cumplirse. Si no se ha cumplido antes a cabalidad y no estamos optando por cumplirla ahora, porque los mismos funcionarios la rompen, entonces difícilmente El Salvador va a tener una situación de seguridad ciudadana que sea sostenible en el tiempo. Y si no hay justicia, si la justicia no es fuerte, no va a haber seguridad ciudadana ni paz también.